Muchas veces tenemos buenas intenciones y pensamos, luego lo hago, y al final nunca lo hacemos. Mira, si Dios ha usado sabiduría internacional para animarte, enseñarte o fortalecerte, este es el momento para compartirlo. Nos encontramos en el desafío Cuéntanos tu historia hasta el 24 de julio, donde queremos tomar un tiempo para escuchar tu testimonio y, con autorización, compartir algunos de ellos con otros creyentes. Así que toma unos minutos hoy y participa. Toda la información está en sabiduriainternacional.org/historia. A veces pensamos que la fidelidad a Dios debería traer una vida más tranquila, más cómoda y con menos problemas. Pero la vida de Daniel cuenta una historia muy distinta. Después de décadas sirviendo al Señor en una tierra extranjera, Daniel enfrentará una de las pruebas más difíciles de toda su vida. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy descubriremos cómo un hombre común, firme en sus convicciones, dejó una huella que impactó reyes, generaciones y aún la historia de la llegada del Mesías. Acompáñanos en esta lección titulada El legado del profeta Daniel. Me temo que el cristiano promedio tiene la impresión de que entre más tiempo lleve en la fe, más fácil se volverán sus pruebas. Que entre más se acerque a Dios, más cómodo será su caminar en la vida. Que entre más abiertamente viva por Cristo, más respeto recibirá de los demás. Tenemos la impresión de que Dios recompensará la fidelidad con tiempos tranquilos y una vida color de rosa. Pero si hay un relato detallado en la Biblia que echa por tierra ese mito, es el de la vida del profeta Daniel. Cuando llegamos al clímax de su fidelidad a Dios, Daniel tiene unos 85 años. Él ha pasado la mayor parte de su vida en un país extranjero, el imperio que había derrotado a su país natal y había quitado la vida a sus padres unos 70 años atrás. Su vida nunca fue de difícil a más fácil o de peligrosa a tranquila. Casi cada vez que lo vemos, Daniel está en peligro, y no porque le haya sido infiel a Dios, sino porque estaba siendo fiel. El capítulo 6 termina la sección narrativa o biográfica del libro de Daniel, y te invito a que me acompañes allí. Es posible que hayas escuchado la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es saber la respuesta correcta, mientras que sabiduría es tener la actitud correcta. Conocimiento es ser capaz de repetir la verdad, pero sabiduría es ser capaz de vivir la verdad. Y 5 palabras que caracterizan a la sabiduría se ven claramente reflejadas en el episodio de Daniel capítulo 6. La primera palabra es personalidad. Fijémonos en el versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Lo más probable es que Darío fue uno de los reyes locales bajo el emperador Ciro, un hombre llamado Ugbaru. El nombre Darío era un título honorífico, como fue también César en el Imperio Romano y Faraón en el Imperio Egipcio. De hecho, la palabra Dara, de la que se deriva Darío, es la palabra persa para rey. Entonces, este Darío en particular va a reinar por unos 14 años sobre el territorio de los caldeos desde la antigua capital de Babilonia. Seguimos ahora con el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. No pases por alto esa frase. Había en él un espíritu superior. Podría traducirse como una actitud excelente. En pocas palabras, él tenía una gran actitud,
un gran espíritu. Estaba demostrando su sabiduría a través de su espíritu afable. Mira, lo que hizo que Daniel se destacara no era el hecho de que fuera un genio administrativo o un líder lleno de carisma. A él no lo promovieron porque sabía cómo codearse con los políticos, los ricos o las masas. Y mira, lo más atractivo en tu vida como cristiano nunca va a ser el vehículo que manejes o cuánto dinero tengas, ni tus títulos o salario o beneficios laborales. La mayor atracción del cristianismo es un cristiano que parece estar contento de serlo. Si alguien había en el reino con el derecho a ser un viejo amargado, ese era Daniel. Sería este solterón de 85 años que desde joven lo habían sacado de su hogar, lo habían traído a territorio enemigo, donde ignoraban a su Dios y usaban a su gente. Pero Dios está escribiendo esta biografía, y aunque sea difícil creerlo, Él considera que es momento de poner a prueba el corazón y la vida de Daniel hasta el límite. Es hora de que la sabiduría brille a través de su personalidad como nunca. Hay otra palabra que me viene a la mente en esta escena y es integridad. Cuando se filtró la noticia de que el rey iba a promover a Daniel por encima de todos los demás, el versículo 4 nos dice que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Así que ellos terminan su búsqueda, se reúnen para compartir sus resultados, y todos se rascan la cabeza. Sin duda, dicen con asombro, no hay nada, está limpio. No tenemos de qué acusarlo. Nota lo que dice la última parte del versículo 4. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, no solo era un hombre íntegro en público, sino también en privado. El pastor D.L. Moody dijo una vez que carácter es lo que una persona es en la oscuridad. ¿No sería grandioso ser como el profeta Daniel? Si hoy alguien se pusiera a investigar tu vida, ¿cuánto tiempo tardaría en encontrar algo malo? Si el día de hoy tú quieres vivir como Daniel, confiesa lo que tienes que confesar. Ponte a cuentas con Dios. Cada día comprométete a mantenerte puro en medio de este mundo y empieza a vivir íntegramente. Ahora, ¿sabía Daniel que la investigación se estaba llevando a cabo? Yo creo que sí. ¿Y qué hicieron estos hombres entonces? Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, encontremos una manera de usar su relación con Dios en su contra. Es por eso que en el versículo 6 leemos, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Así que los gobernadores vinieron en masa a ver al rey y le dijeron que habían acordado una cosa. Y con tanta gente al frente y al escuchar la palabra acuerdo, seguramente el rey no se daría cuenta de la ausencia de una persona, a la única que no habían incluido en este acuerdo, a Daniel. Así que le dicen al rey, este es el plan. Vamos a hacerte el dios del mes. Durante 30 días nadie va a poder orar sino a ti. Y si alguien se atreve a desafiar este edicto, lo vamos a convertir en el almuerzo de los leones de su majestad. ¿Qué le parece? En este momento, permíteme darte otra palabra que describe la vida de este sabio hombre, llamado Daniel. Vimos su personalidad, su integridad, y ahora vemos su consistencia. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado,
entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es importante entender que esta era una oración de fe para que el pueblo de Dios se arrepintiera y así pudiera regresar a su tierra. Daniel ya sabía, gracias a la profecía de Jeremías, que el cautiverio judío terminaría después de 70 años. Daniel estaba convirtiendo esa promesa en una oración, y su costumbre era orar por esto 3 veces al día. Y ese decreto no iba a cambiarlo en absoluto. Y mira, no puedo sino pensar que Daniel podría haber decidido que durante ese mes él iba a orar en silencio, o durante la noche, en lugar de hacerlo a plena luz del día. Podría haberse ido a dar un paseo en un lugar solitario y orar sin que nadie lo viera o escuchara. O podría haberse decidido saltarse esos 30 días de oración y asumir que eso estaría bien. Después de todo, él había estado haciendo esto durante unos 75 años. ¿Qué daño harían 30 días? Y tampoco tenía que abrir sus ventanas. Podría haber evitado lo que sabía que era una trampa. Pero este era el patrón de la vida de oración de Daniel. Y él se negó a cambiarlo, incluso bajo presión. En su comentario de Daniel, John Phillips compartió una historia personal acerca de sus luchas durante la Segunda Guerra Mundial. Él escribe: «Me encontraba en una crisis. Me acababan de reclutar para el ejército británico. Me encontraba sentado casi solo en un tren. Iba con un amigo que también lo habían reclutado. Él decía ser cristiano tal como yo. Era una noche oscura y fría. Mientras el tren se agitaba sobre los rieles y rugía a través de los túneles, me puse a pensar, y después de un rato le dije a mi amigo Fred: mañana a esta hora vamos a estar en un cuartel rodeado de muchos otros soldados. ¿Qué vas a hacer cuando llegue la hora de acostarte? ¿Vas a orar acostado o arrodillado al lado de tu cama?» Él no dudó en responder acostado, por supuesto. Yo me quedé pensando por un tiempo. Había hecho una profesión de fe a la edad de 10 años y me habían enseñado lo básico de la vida cristiana. Sabía, sin embargo, que no tenía un gran testimonio. Pensé en mis días en la escuela secundaria. Pensé en mis últimos años en el trabajo. No había sido fiel a mis convicciones. Me las había arreglado para vivir mostrando una cara en la escuela, otra en el trabajo y otra a mis padres y mis amigos cristianos. Y fue allí que me di cuenta, en ese tren ruidoso y expuesto a las corrientes de aire, de que lo que tenía era una fe de segunda mano, la clase de fe que tenía Lot, que terminó transando con su mundo. Pero yo necesitaba la fe de Abraham y de Daniel. Para ese entonces, Fred estaba dormido profundamente. Me levanté el cuello del abrigo y me acerqué a él para calentarme, y allí oré diciendo: Señor, no estoy orgulloso de mi vida cristiana. Ni siquiera sé si soy cristiano. Pero aquí y ahora me propongo en mi corazón dejarte ser el Señor de mi vida. Me voy a arrodillar junto a mi cama en ese cuartel mañana en la noche. Y con tu ayuda, voy a ser un cristiano verdadero a partir de ahora. John Phillips escribe: todavía recuerdo ese primer día en el ejército. Nos llevaron por todas partes. Nos dieron nuestro uniforme y las botas. Nos dieron la comida desabrida del ejército y documentos que teníamos que firmar. Y finalmente llegó la hora de irse a la cama. Hice lo que había decidido hacer. Puse mi Biblia en mi cama y me arrodillé. No pasó nada. Nadie se dio cuenta. A nadie le importó. Sin embargo, yo tenía un propósito en mi corazón. Yo iba a vivir para Dios.
Daniel entró a su habitación y dijo, aunque pueda costarme la vida, me voy a arrodillar, quizás por última vez, y voy a alabar y agradecer a mi Dios. La trampa funcionó. Nota el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así que evidentemente fueron corriendo con alegría hacia el rey. Lo atrapamos, y esta vez no se va a poder escapar. El pastor James Montgomery Boyce escribió, lo que Daniel creía lo practicaba abiertamente, sin retirarse, sin retroceder, sin cambiar sus convicciones. ¿Cuánto necesitamos más personas como Daniel? Personas que abran sus ventanas y honren a Dios ante un mundo que está expectante, observando. Sin importar lo que pase. El versículo 14 registra que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey. La misma frase de nuevo. Y nota que vienen todos juntitos porque eran unos cobardes. Daniel está allí solo mientras todos ellos actúan en manada. Y ellos le dicen, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. En otras palabras, no hay solución. Daniel tiene que ser arrojado a los leones. Durante todo el día el rey trató de idear una forma de librar a Daniel de su sentencia. Estaba furioso con esos funcionarios, y enfadado consigo mismo también, por no haberse dado cuenta antes de que lo estaban usando. Y después de pensar y pensar, se da cuenta de que no puede hacer nada. La verdad era que solo un milagro podía salvar a Daniel ahora. Seguimos en el versículo 16. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Evidentemente Darío acompañó a Daniel al foso de los leones y allí expresó su deseo. Ojalá que Dios te libre. ¿Y te diste cuenta de que Daniel no le respondió? Él no dijo, amén, desde aquí declaro victoria y liberación. No, él no dice nada. ¿Por qué? Porque lo más probable es que Daniel no creía que iba a salir con vida. Y no porque Dios no pudiera hacerlo, sino porque Dios podría no hacerlo. Daniel no iba a prometer algo que Dios no le había revelado. Y los cristianos deberían hacer lo mismo hoy en día también. Debemos dejar de hablar de parte de Dios cuando Él no lo ha hecho. Este fiel hombre de 85 años estaba dispuesto a confiar en Dios cualquiera fuera su destino. Así que permanece en silencio y creo yo también temiendo por su vida. ¿Qué tan valiente eres tú? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo? ¿Estaría asustado, Daniel? ¿Acaso cayó de rodillas en ese foso? ¿Se tapó los oídos para no escuchar el gruñido de los leones que estaban a punto de ser liberados? ¿Acaso se preguntó si le dolería? ¿O por cuánto tiempo sufriría? ¿Sería ese el final? Él escucha la puerta de hierro levantándose y se prepara para que los leones se abalancen sobre él para todo el dolor. La puerta se abre y de repente, extrañamente, el foso se queda en silencio. Quizás Daniel sintió que una melena le rozaba la piel, o la humedad en el rostro de una nariz que lo olfateaba, y luego oír el gruñido de estos enormes leones mientras caminaban a su alrededor y luego se echaban. Y solo entonces Daniel abrió los ojos y notó que no estaba solo con los leones. Había un ángel, enviado no solamente para atar las bocas de los leones, sino también para hacerle compañía. ¿No te parece interesante que Dios no solo protegió a Daniel,
sino que también le dio compañía después de uno de los momentos más solitarios de su vida. Al amanecer, el rey sale corriendo de su alcoba real y corre hasta el foso gritando, versículo 20, «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?» Entonces Daniel respondió al rey, «Oh rey, vive para siempre». ¿Te imaginas la sorpresa del rey y de todos los funcionarios que lo seguían por ese corredor? ¡Está vivo! Ahora bien, antes de que prestemos atención a lo que Daniel le dijo al rey, imaginemos por un momento lo que él le podría haber dicho. Él podría haber sermoneado al rey. ¿Cómo que mi Dios es capaz? Por supuesto que es capaz. ¿No sabías que yo soy su profeta? Podría haber actuado con arrogancia. Rey, no había de qué temer. Yo me he dormido muy bien. Pero por lo que veo parece que tú no has dormido en absoluto. Podría haber actuado con indiferencia. Oh, rey, no hay problema. Hasta pude conocer a todos los leones. Ese de ahí es Tom, esta es Pelusa. A este de aquí le puse por nombre Garfield. Creo que debería bajar aquí más a menudo. Pero no, porque Daniel no solo demostró sabiduría con su personalidad, integridad y consistencia, sino que, ahora en cuarto lugar, con su humildad. Aquí está su respuesta, versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O sea, Daniel solo relata los hechos y se asegura de darle la gloria a Dios por lo que ha pasado. No vemos jactancia, no vemos resentimiento, ni aun deseos de venganza en sus palabras. Ahora, hay una palabra más que se me viene a la mente cuando pienso en la vida de este sabio hombre judío que vivió en Babilonia, y es la palabra legado. El legado de Daniel se encuentra, entre otras cosas, en su influencia en las vidas de dos reyes que terminaron dando su testimonio personal de fe en el Dios vivo y verdadero de Daniel. Primero fue Nabucodonosor, y ahora Darío. Aquí en el versículo 26 declara, «Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin». El rey Ciro también sería influenciado por este hombre de fe, y emitirá el primero de varios decretos para permitir que el pueblo judío vuelva a Jerusalén, y emitirá 3 decretos más con el pasar del tiempo. Otro gran legado de Daniel se encuentra en sus profecías. Una de las más sobresalientes se encuentra en el capítulo 9, donde Daniel profetizó que 483 años después de que el decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén se llevara a cabo, el Mesías finalmente llegaría. Ese famoso decreto fue emitido por el rey persa Artajerjes I, y en ese decreto él comisiona a un hombre llamado Nehemías para que regrese y reconstruya la ciudad. Ese decreto fue firmado el año 445 a.C., y exactamente 483 años después, Jesucristo entró a Jerusalén montado en un pollino, en el cual nadie había montado, mientras que la gente gritaba, «Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas». Estaban gritando, «Nuestro rey ha llegado». Daniel capítulo 9 y versículo 25 también profetiza que el Mesías sería cortado de repente. En otras palabras, que él moriría. Isaías profetizó lo mismo y agregó aún más detalles, y dijo que, después de unos días de haber cabalgado hacia Jerusalén, el Mesías moriría para pagar por los pecados de las ovejas que se habían descarriado. El legado y las profecías de Daniel continuaron durante generaciones, hasta que un día nos encontramos con un grupo de sabios del Oriente, también llamados Reyes Magos.
que no son nada más que este grupo de sabios que fueron grandemente influenciados por Daniel, este antiguo sabio de Babilonia. El Evangelio de Mateo nos informa que un grupo de magos llegan a Jerusalén desde el reino del oriente de Persia, habiendo viajado durante casi un año preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el Mesías profetizado por Daniel, el jefe de los magos? Porque hemos venido a adorarle. Mateo 2:2. Ellos estaban preparados para su venida, y ya eran creyentes, listos para adorar al príncipe, a su Mesías. Mateo registra que encontraron la casa donde estaban María y José, y nota que no era un establo, era una casa. Mateo 2:11. Y encontraron no a un bebé, sino a un niño. Mateo usa la palabra griega paidion, que se refiere a un niño pequeño. Jesús para ese entonces habría tenido al menos un año, tal vez más, y estos sabios del oriente le presentaron sus regalos. Estos magos, encargados de preparar a los reyes de Persia, habían venido a coronar a Jesús como el heredero del trono de David. ¿Y de quién aprendieron ellos a esperar la llegada del Mesías? De un sabio del oriente llamado Daniel, cuyo legado se extiende a través de la historia. Un hombre que demostró sabiduría en su personalidad, integridad, consistencia, su humildad y su legado. Un hombre común y corriente que decidió permanecer firme en sus convicciones en un mundo cambiante. Ese puede ser tu testimonio también. Y oro para que el Señor nos ayude a permanecer firmes, demostrando la sabiduría de Dios en nuestras vidas, y podamos así dejar un legado piadoso que toque las vidas de muchas personas para la honra y la gloria de Dios. La vida del profeta Daniel nos recuerda que una persona firme en sus convicciones puede dejar un legado que alcance generaciones enteras. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. El estudio de hoy llevó por título El legado del profeta Daniel. Y mientras cerramos esta serie, queremos agradecer a quienes hacen posible que sigamos produciendo estudios bíblicos y recursos como este para el mundo hispanohablante. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a apoyarnos visitando sabiduriainternacional.org/ofrendar. Tu colaboración nos permite seguir llevando la enseñanza fiel de la palabra de Dios a más personas. Y acompáñanos en nuestro próximo programa para seguir creciendo juntos en Sabiduría para el Corazón.